Ucrania no puede ganar y Rusia no puede perder. Si nos referimos a la Biblia, en la Biblia hay una historia que creo que todo mundo conoce, independientemente si es cristiano o no, y es la historia de Sansón, aquel juez que tiene una fuerza prodigiosa gracias al Todopoderoso. Como sabemos, había también una mujer con el nombre de Dalila y ésta le cortó el cabello, perdió su fuerza y fue de esta manera capturado y llevado ante las autoridades de ese tiempo que de alguna manera querían acabarlo, porque lo de Dalila fue de hecho una traición. Conquistándolo, seduciéndolo, Dalila descubre el poder de su fuerza y cortándole el cabello, entonces lo deja sin defensa, por así decirlo. Sin embargo, una vez que fue apresado y que no tenía fuerza, pues esas autoridades ya se habían adueñado del pueblo, por así decirlo. Y Sansón era el defensor de esa villa. Al momento que está capturado y que ve que ya no tiene salida, le empieza a crecer el pelo y amarrado de los pilares del templo, como en ciertas películas hemos visto y nos lo han platicado, derrumba el templo. Sansón muere, pero con él también mueren todos los que de alguna manera querían hacer de su pueblo gente esclava, gente sin libertad o subyugos que les sirvieran al poder que ellos tenían en ese tiempo. Es decir, Sansón dijo, ok, no va a haber nadie más para que defienda a mi pueblo, pero tampoco va a haber nadie más que lo oprima, que lo subyugue. Esa es la historia de Sansón. Ucrania, la famosa guerra de Ucrania que estamos siguiendo y que estamos viviendo, que ya se llega a la paz, que no, que el presidente Trump quiere llegar a un convenio de paz y Zelensky, el presidente ucraniano, de algún modo no lo quiere, ni la comunidad europea, los países de la Unión Europea tampoco están de acuerdo ni quieren esta paz. Pues esta es la historia, analogía bíblica a este evento actual que se está viviendo allá en el centro de la Tierra, en el corazón del planeta, en la isla más grande que es el continente euroasiático. ¿Por qué digo que Ucrania no puede ganar y Rusia no puede perder? Simplemente sabemos que en el 89, cuando cae el muro de Berlín y se disuelve todo lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues varias repúblicas fueron divididas después de ese colapso de nación. Una de ellas fue precisamente el país que ahora conocemos como Rusia y el país que conocemos como Ucrania. Dos países que en algún momento fueron uno solo y que todo el desarrollo en conjunto como país, muchas de las partes de venta de materiales energéticos como gas, petróleo, atravesaban todos los ductos, atravesaban por Ucrania para venderse a la Europa occidental. No, aunque ya había caído la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no había habido ningún problema con la situación de Ucrania, el puente que une a la Europa occidental con la Rusia que hoy conocemos. Sin embargo, por allá en el 2014, antes del 2014, todos los presidentes, aunque ya Ucrania era una república independiente que intentaba crecer, pues estaban con el gobierno de Rusia y de alguna manera había diplomacia y de alguna manera se entendían para que el negocio de Rusia
vendiendo productos de energía a Europa occidental, pues no tuviera ningún problema. Sin embargo, siempre hay causas de falsa bandera. Ucrania es la frontera más cercana, es el país más fronterizo a Rusia y aparte es un país estratégicamente para la Rusia de aquel entonces. En ese caso, cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toda la base naval que tiene Rusia para defenderse y importar, exportar productos, pues está en la península de Crimea, donde están esos puertos que son el intercambio marítimo de productos entre Rusia y el mundo. Al momento que se hacen esas causas de falsa bandera, que algunos de los representantes acá del gobierno de los Estados Unidos llevaron a cabo ese movimiento de protestas a través de falsa bandera para provocar que los ciudadanos ucranianos desearan unirse a la Unión Europea dejando a Rusia. Pero de algún modo también Rusia no podía permitir eso, porque si Ucrania se iba a la Unión Europea, automáticamente tenían la puerta de su frontera todo el ejército de la OTAN. Pero además se quedaba sin esos puertos marítimos, tanto de defensa nacional como de comercio nacional. Y ahí estaba la península de Crimea, que es precisamente el único punto de entrada y salida al mar que tiene Rusia y que de alguna manera era el más principal cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Putin en ese momento, en el 2014, era ya el presidente de Rusia y precisamente no iba a dejar que lo dejaran sin salida al mar, es decir, que lo ahorcaran sin espacio de salida al mar. Pero no solamente esto, sino también si Ucrania tomaba el lado de Europa occidental y se ponía en contra de Rusia, automáticamente los ductos de gas y petróleo que atraviesan la Ucrania de hoy podían ser obstaculizados por el gobierno de Ucrania y de alguna manera tener el control de las ventas de petróleo o gas que la Rusia de Putin pudiera ofrecer a la Europa occidental. Y ahí empieza el conflicto. Pero ¿por qué Putin inicia esa guerra y lo hace precisamente contra Ucrania? Primero, Ucrania se quiere separar de Rusia totalmente, unirse a la Unión Europea y ser parte del ejército de la OTAN, de los países que conforman la Organización del Atlántico Norte. Prácticamente, si eso pasaba, Ucrania está a las puertas de Rusia. Y si nos vamos a la historia, Rusia ha querido ser conquistada desde la época más reciente que podemos empezar es en Napoleón, que incluso en las noticias apenas salió. Después también fue en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial. Y no los pudieron conquistar. Esta vez, Joe Biden y todos los gobiernos wokistas y globalistas que ahora vemos las caras y las conocemos en Europa, como Macron, Pedro Sánchez, el gobierno de Alemania, a través de Ursula von der Leyen, pues estos de alguna manera, con el apoyo de Biden y el dinero de los Estados Unidos, realmente estaban conspirando o hicieron del presidente actual, Volodymyr Zelensky, la marioneta que fuera objeto para tratar de una vez por todas terminar con Rusia. Por eso Rusia, ya desde los tiempos de Napoleón, siempre supo que era tentación para los imperios europeos. Como sabemos, Francia es un país imperialista, colonialista, lo mismo que Inglaterra, lo mismo que Alemania, y la mayoría de España, por eso nosotros hablamos español,
Es decir, todos los países europeos tienen la historia imperialista y todavía actualmente, si vemos a través del mundo y la historia, vemos sus huellas y todavía están sacando ventaja de ciertos países, pero nunca han podido conquistar la Rusia de los zares, la Rusia soviética y ahora la Rusia de Putin. Y sin embargo, esa ambición sigue porque ya todos los recursos naturales del mundo, donde quiera han estado, pero ahora el país más grande del mundo que tiene muchos recursos naturales está dentro de los apetitos de todos estos grandes imperios, incluyendo Estados Unidos. Pero siempre se ha sabido que Rusia está al nivel militar de los Estados Unidos y siempre se están respetando. Evidentemente están peleando, pero el respeto, el miedo está primero. Y evidentemente conviene más paz que pelearse entre ellos. Recuerden que en los 80 se hablaba mucho de que el país se podía terminar si los países Rusia y Estados Unidos decidían bombardearse bombas atómicas. Esta vez Rusia lucha por su vida. Esta vez Rusia lucha por su existencia. Y a pesar de que sigue siendo la segunda potencia militar en el mundo, de todos modos hay muchos países que quieren sus recursos. Entonces Rusia está luchando por su existencia como país. Lo ha hecho desde los tiempos napoleónicos y en los tiempos actuales no deja de ser ese pastel que causa tentación para todos aquellos voraces que lo quieren comer. Por eso empecé este video con la historia de Sansón y con la frase: Ucrania no puede ganar y Rusia no puede perder. Porque si Rusia pierde, se acaba ese país conocido como Rusia, esa gran masa territorial geográfica llamada Rusia, dividida en distintos pedacitos, pastelitos, que todos estos países, la Unión Europea y quizá también Estados Unidos, hagan de ahí su goce. Sin embargo, es antes de que esto pasara, cualquier gobierno de Rusia, si no fuera Putin, antes de que esto pasara, se daría el efecto de Sansón. Sí es cierto, acaben conmigo, con Rusia, pero antes de que acaben conmigo, también me los llevo a ustedes. Porque la Rusia es el Sansón bíblico de nuestra actualidad. Ahí se los dejo y le repito la frase: Rusia está peleando por su existencia, por eso va a defenderse con dientes y uñas. Ucrania simplemente es el títere para que todas estas potencias que ahora son imperios débiles, quizá el que sigue siendo fuerte es Estados Unidos, pero Estados Unidos le está brindando la paz, no quiere más problemas con Rusia. Los que quieren problemas con Rusia son precisamente la Unión Europea, Macron, a Ursula von der Leyen, el mismo ministro británico, y estos países quieren la guerra porque de esa manera ellos son los que ganan y tratan de conquistar los recursos de Rusia que siempre han buscado. Por eso ahí se los dejo. Ucrania no puede ganar, Rusia no puede perder, porque si llega a perder Rusia, perdemos todos. Soy Julián Albatros, hasta la próxima.